Escuché a mi madrastra al teléfono diciendo: el centro puede recibir a mi hijastro el lunes. Solo diles a todos que se escapó. Ella estaba en la cocina hablando con alguien mientras mi hermano de 13 años, Jaime, estaba sentado en la habitación de al lado organizando su colección de dinosaurios por período geológico, como lo hacía todos los domingos por la mañana. Jaime es autista y sigue la misma rutina todos los días, por eso escucharla decir que se había escapado no tenía ningún sentido. Él nunca había salido de casa solo en toda su vida. Nadie lo cuestionará, continuó ella al teléfono. Niños como él desaparecen todo el tiempo. Me quedé congelada en el pasillo sosteniendo la cesta de ropa sucia que llevaba al piso de arriba. Mi madrastra Carla se había casado con mi papá hacía 3 años, después de que mi mamá muriera, y siempre había parecido paciente con Jaime. Los papeles ya están firmados. Su padre ya ni siquiera sabe lo que firma. Eso hizo que se me helara la sangre porque mi papá tenía demencia precoz y firmaba cualquier cosa que Carla le pusiera enfrente. Retrocedí silenciosamente y fui a la habitación de Jaime, donde estaba alineando sus dinosaurios. Hola, campeón, hoy vamos a tener una aventura, le dije tratando de mantener mi voz normal. Jaime me miró y frunció el ceño. Es domingo. Los domingos son para los dinosaurios, luego el almuerzo a las 12:15, luego el documental de naturaleza a las 2. Su rutina lo era todo para él y romperla le causaba crisis nerviosas. Lo sé, pero esta es una aventura especial de dinosaurios. Vamos al Museo de Historia Natural a ver fósiles reales. Eso llamó su atención. Jaime amaba los fósiles más que nada. Mientras él buscaba su chamarra, le envió un mensaje de texto a mi tía Luisa, que vivía a 2 horas de distancia. Carla va a meter a Jaime en una institución mañana. Ven ahora. Luisa respondió de inmediato que ya venía en camino. Carla apareció en la puerta de Jaime luciendo sospechosa. ¿A dónde lo llevas?, preguntó usando su voz dulce fingida. Al museo, dije simplemente. Terminó sus dinosaurios temprano, así que pensé en salir. Ella se acercó y pude oler el vino en su aliento, aunque eran solo las 10 de la mañana. Él necesita quedarse aquí. El médico viene mañana para su evaluación. No se había mencionado a ningún médico hasta ahora. ¿Qué evaluación?, pregunté, mientras Jaime comenzaba a agitarse porque le estábamos bloqueando el paso a la puerta. Carla sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Por su propio bien, necesita atención profesional, más de la que podemos ofrecer. Jaime comenzó a mecerse, algo que hacía cuando estaba estresado. Hay que irnos. Hay que irnos. El museo cierra a las 5. Toma 43 minutos llegar allá. Había memorizado cada detalle sobre el museo. Carla intentó agarrarlo, pero me interpuso entre ellos. Volveremos para la cena. Tomé la mano de Jaime y lo dejé pasar junto a ella. Ella nos siguió hasta el auto. No puedes llevártelo así nada más. Soy su tutora legal ahora. Eso era noticia para mí. ¿Desde cuándo?, pregunté mientras ayudaba a Jaime a abrocharse el cinturón de seguridad. Él estaba contando las páginas de su libro de datos de dinosaurios para calmarse. Desde que tu padre me firmó la custodia la semana pasada. Para decisiones médicas. Sacó un documento de su bolsillo como si lo hubiera estado cargando esperando este momento. Lo miré y vi la firma temblorosa de mi padre al final. Papá no tiene la capacidad para firmar documentos legales, dije. Su neurólogo dijo eso hace 6 meses. Carla se rió. Pruébalo. Para cuando consigas un abogado, tu hermano estará seguro en un centro que pueda manejar adecuadamente sus necesidades. Fue entonces cuando Jaime habló, sorprendiéndonos a ambas. Carla le dijo al hombre en el teléfono que el seguro paga 160,000 pesos al mes por el cuidado residencial de autistas. Dijo que necesita el dinero para la cirugía de su hermana. Ambas nos giramos para mirarlo. Jaime rara vez reconocía las conversaciones que sucedían a su alrededor. ¿Cuándo dijo eso, Jaime?, pregunté suavemente. Él pensó cuidadosamente. Martes a las 4:17 p.m. Ella estaba en la oficina de papá. El nombre del hombre era Ricardo. Dijo que el centro está en Nevada. La cara de Carla se puso blanca. Está mintiendo. Inventa cosas. Es parte de su condición. Pero Jaime nunca mentía. Su cerebro no funcionaba de esa manera. Repetía exactamente lo que escuchaba. Palabra por palabra. Carla agarró su teléfono y llamó a alguien. Se está desmoronando. La hermana sabe. Vengan aquí ahora. Intentamos irnos. Pero ella no nos dejaba. Una camioneta llegó en cuestión de minutos. 2 hombres bajaron usando uniformes médicos. Venimos por Jaime, dijo uno. La familia solicitó transporte para evaluación psiquiátrica. Carla agitó el papel de custodia falso. Yo tengo la custodia. Llévenselo. Jaime comenzó a tener una crisis en ese momento, gritando y golpeándose a sí mismo, cosa que solo hacía bajo extrema angustia. Los hombres avanzaron hacia él, pero yo los bloqueé. Es autista, no psiquiátrico. Lo están traumatizando. Fue entonces cuando nuestro vecino, el señor Rodríguez, salió. Era un jefe de policía retirado. Salió a su porche y sus ojos fueron directo a la camioneta. Luego a Carla. Luego a los 2 hombres en uniformes médicos falsos. Sacó su teléfono y lo sostuvo en alto. Ya llamé a la Policía Real sobre un secuestro en curso. Están a 2 minutos. Los 2 hombres dejaron de avanzar hacia Jaime. Uno de ellos miró a Carla y dijo que necesitaban irse. La voz de Carla se volvió chillona y desesperada.
No, llévenselo ahora. Tengo la custodia legal. Pero los hombres ya estaban retrocediendo hacia su camioneta porque podían escuchar las sirenas haciéndose más fuertes. El señor Rodríguez, a quien llamábamos Don Félix, mantuvo su teléfono apuntando a todos nosotros, grabando todo. Su mano estaba firme, como si hubiera hecho esto 1000 veces antes. La cara de Carla se puso completamente blanca cuando las sirenas se acercaron lo suficiente para saber que venían a nuestra calle. Agarró el brazo de uno de los hombres. No pueden irse. Teníamos un trato. Él se soltó de un tirón y subió a la camioneta. El otro hombre ya estaba en el asiento del conductor encendiendo el motor. Carla les gritó, pero ellos se alejaron de la acera y condujeron rápido. Don Félix caminó hacia mí y Jaime. Mantén al muchacho cerca. No dejes que ella lo toque. Envolví mis brazos alrededor de Jaime mientras él se mecía de adelante hacia atrás, contando en voz baja. El estegosaurio vivió hace 150 millones de años. El alosaurio vivió hace 155 millones de años. El Diplodocus vivió hace 154 millones de años. Siempre repasaba su línea de tiempo de dinosaurios cuando estaba asustado. 2 patrullas de policía doblaron en nuestra calle con sus luces parpadeando. Carla trató de alisarse el cabello y poner una cara tranquila, pero sus manos temblaban. El primer oficial en bajar del auto fue una mujer con cabello oscuro recogido hacia atrás. Nos miró a todos parados en la entrada e inmediatamente nos separó. Todos quédense donde están. Vamos a hablar con cada uno de ustedes por separado. Don Félix dio un paso adelante. Oficial. Soy Félix Rodríguez, jefe de policía retirado de la 5ª delegación. Fui testigo de todo el incidente y tengo evidencia en video en mi teléfono. La expresión de la oficial cambió cuando él dijo que era ex policía. Ella asintió y tomó su teléfono para ver la grabación. El segundo oficial, un tipo más joven con cabello rojo, se acercó a mí y a Jaime. Carla comenzó a hablar antes de que nadie le preguntara nada. Esto es un asunto familiar. Mis hijastros están molestos porque estoy tratando de conseguir la atención adecuada para el autista. La oficial levantó la mano. Señora, por favor, espere allá. La atenderemos en un momento. Se volvió hacia el teléfono de Don Félix y vio todo el video. Pude ver su rostro poniéndose más serio mientras observaba. El oficial masculino se arrodilló cerca de Jaime, pero no demasiado cerca. Hola, campeón. Soy el oficial Miguel. ¿Puedes decirme qué pasó hoy? Jaime seguía meciéndose y contando. Puse mi mano en su hombro. Es autista. Necesita un minuto para calmarse. El oficial asintió y se puso de pie. Tómense su tiempo. Me miró a mí en su lugar. ¿Puedes decirme qué está pasando? Saque el documento de custodia que Carla me había mostrado. Mi madrastra dice que tiene la custodia de mi hermano, pero mi papá tiene demencia. Su médico dijo hace 6 meses que ya no puede firmar documentos legales. El oficial tomó el papel y lo miró de cerca. Llamó a su compañera. Sara, tienes que ver esto. La oficial Sara se acercó y examinó el documento. Sacó su radio. Necesitamos un supervisor aquí. Posible situación de abuso de ancianos y fraude. Carla escuchó eso y su voz se volvió fuerte de nuevo. Eso es ridículo. Soy su esposa. Estoy tratando de ayudar a mi familia. Don Félix habló desde donde estaba parado. Los 2 hombres que acaban de irse intentaban llevarse al niño por la fuerza. La mujer los llamó aquí específicamente para transportarlo contra su voluntad. La oficial Sara escribió todo en su libreta. Miró a Carla. Señora, ¿quiénes eran esos hombres y por qué estaban aquí? Carla cruzó los brazos. Eran transporte médico. Arreglé que mi hijastro fuera evaluado en un centro. La pluma de Sara dejó de moverse. ¿Qué centro? Carla vaciló. Un centro de tratamiento residencial en Nevada para su autismo. Sara y Miguel intercambiaron una mirada. Miguel usó su radio y pidió el número de placa del video de Don Félix. Luego lo reportó para que detuvieran la camioneta y trajeran a los hombres para interrogarlos. Fue entonces cuando Jaime dejó de mecerse repentinamente. Se paró derecho y miró directamente a Sara. Carla le dijo al hombre en el teléfono que el seguro paga 160,000 pesos al mes por el cuidado residencial de autistas. Dijo que necesita el dinero para la cirugía de su hermana. Martes a las 4:17 p.m., ella estaba en la oficina de papá. El nombre del hombre era Ricardo. Dijo que el centro está en Nevada. Todos se quedaron callados. Sara miró fijamente a Jaime. ¿Escuchaste que ella dijo eso? Jaime asintió. También dijo que papá ya no sabe lo que firma. Dijo que niños como yo desaparecen todo el tiempo y nadie lo cuestiona. La cara de Carla pasó de blanca a roja. Está mintiendo. Inventa cosas. Es parte de su condición. No entiende lo que escucha. Pero don Félix negó con la cabeza. Oficial, conozco a este muchacho desde hace 3 años. Nunca ha mentido sobre nada. Su cerebro no funciona de esa manera. Si dice que lo escuchó exactamente así. Sara le hizo más preguntas a Jaime. ¿Qué más dijo Carla en el teléfono? Jaime pensó por un segundo. Ricardo dijo que el papeleo estaba listo. Carla dijo que me tendría allá para el lunes. Ricardo dijo que le dijeran a todos que me escapé. Carla dijo que nadie lo cuestionaría porque los niños autistas desaparecen todo el tiempo. Cada palabra que Jaime dijo coincidía exactamente con lo que yo había escuchado a Carla decir por teléfono esa mañana. Sara escribió todo mientras Miguel pedía otra unidad. Carla intentó interrumpir, pero Sara le dijo que guardara silencio. Señora, necesita dejar de hablar ahora mismo. Luego Sara le preguntó a Jaime sobre la hora y la fecha de nuevo, y él lo repitió exactamente igual. Martes a las 4:17 p.m.
Sara le preguntó qué día de la semana era ese, y Jaime dijo que era martes, y que era su día de biblioteca, y que había estado organizando sus libros de dinosaurios por autor. Ella preguntó qué había almorzado ese día, y él dijo sándwich de pavo sin orillas, rebanadas de manzana y leche. Todo lo que decía era específico y detallado y nunca cambiaba. Carla intentó una vez más. No pueden creerle, es discapacitado. Don Félix se acercó más. Oficial, necesito decirle algo sobre este niño. Hace 3 años hubo un accidente de auto en nuestra calle. Jaime estaba afuera y vio todo. Cuando la policía lo entrevistó, describió cada detalle, incluyendo los números de placa de ambos autos, la hora exacta al minuto, qué vestían los conductores y la secuencia de eventos. Cada cosa que dijo fue confirmada por las cámaras de tránsito. La memoria del niño es perfecta. Sara miró a Carla con una expresión completamente diferente ahora. Señora, vamos a necesitar que venga a la estación para responder algunas preguntas. Carla comenzó a retroceder hacia la casa. No tengo que ir a ningún lado, esta es mi casa. Miguel se movió para bloquear su camino a la puerta. En realidad, señora, sí necesita venir con nosotros. Fue entonces cuando escuché rechinar llantas y vi el auto de mi tía Luisa volar por la esquina y frenar de golpe frente a nuestra casa. Ella saltó y corrió hacia nosotros. ¿Dónde está Gerardo? ¿Dónde está mi hermano? Se me cayó el alma a los pies. En todo el caos con Carla tratando de llevarse a Jaime, me había olvidado completamente de papá. Todavía estaba dentro de la casa y había estado solo todo este tiempo. Luisa no esperó respuesta. Corrió pasando a los oficiales y entró a la casa. Comencé a seguirla, pero Sara me detuvo. Quédate aquí con tu hermano. Miguel entró a la casa tras Luisa. Podíamos escucharla llamando a papá. Luego escuchamos su voz angustiada. ¿Gerardo? Gerardo, ¿puedes oírme? Miguel salió de nuevo. Necesitamos una ambulancia. El padre está en peligro. Sara lo reportó mientras yo intentaba pasarla para entrar. Ese es mi papá. Necesito verlo. Ella me dejó ir, pero le dijo a Jaime que se quedara con don Félix. Corrí a la casa y encontré a Luisa en la habitación de papá. Él estaba sentado en el borde de su cama luciendo confundido y asustado. Tenía la camisa puesta al revés y solo un calcetín puesto. Luisa sostenía su mano y le hablaba suavemente. Gerardo, soy yo, Luisa. ¿Puedes decirme qué día es? Papá la miró, pero sus ojos estaban desenfocados. ¿Dónde está Carla? Carla se encarga de las cosas. La mandíbula de Luisa se tensó. Carla no está aquí ahora. ¿Cuándo comiste por última vez? Papá no pudo responder. Solo seguía preguntando por Carla. Me sentí enferma al mirarlo porque parecía peor que la última vez que lo vi hacía solo 2 días. Un paramédico entró y comenzó a revisar los signos vitales de papá. Luisa les explicó sobre su demencia y preguntó si estaba deshidratado o en peligro médico. El paramédico dijo que su presión arterial estaba alta y parecía confundido más allá de su estado normal. Querían llevarlo al hospital para evaluación. Sara entró a la habitación con su supervisor, un sargento de cabello gris y rostro serio. Luisa se volvió hacia ellos. Soy la hermana de Gerardo Muñoz. Necesito saber qué está pasando con Carla. El sargento se presentó y le pidió identificación a Luisa. Ella le mostró su licencia de conducir y explicó que había estado tratando de mantenerse involucrada en el cuidado de papá, pero Carla había estado limitando su acceso. Dejó de devolver mis llamadas hace 3 meses. Dijo que Gerardo estaba bien y no necesitaba visitas porque lo confundían. Debía haber insistido más. El sargento preguntó sobre la condición médica de papá y Luisa sacó su teléfono para mostrarle correos electrónicos de la doctora Suárez, la neuróloga de papá. Hace 6 meses, la doctora Suárez documentó que Gerardo carece de la capacidad para tomar decisiones legales o médicas. Cualquier documento que haya firmado después de esa fecha es inválido. El sargento leyó los correos cuidadosamente. Luego miró el documento de custodia que Carla había estado agitando. Esto tiene fecha de hace 2 semanas. La cara de Luisa se endureció. Entonces es fraudulento. Gerardo no podría firmar eso legalmente. El sargento pidió que servicios de protección para adultos y servicios de protección infantil vinieran a la casa de inmediato. En minutos, una mujer de unos 30 años llegó llevando un bolso de cuero desgastado y ropa práctica que parecía haber sobrevivido incontables llamadas de emergencia. Se presentó como Catalina Paredes de Servicios de Protección Infantil y preguntó si podíamos hablar todos por separado. Luisa se quedó con papá mientras Catalina me llevaba a la cocina primero. Se sentó frente a mí en la mesa y sacó una libreta, pero mantuvo sus ojos en mi cara en lugar de escribir nada todavía. Me pidió que describiera un día normal en nuestra casa antes de hoy, y le conté sobre las rutinas de Jaime, la confusión de papá, la creciente frustración de Carla con ambos. Catalina anotó detalles específicos, como cuando Carla comenzó a beber durante el día y cuando dejó de permitir que Luisa nos visitara. Luego preguntó si Carla alguna vez había lastimado físicamente a Jaime o a papá. Dije que no, pero que le gritaba a Jaime cuando tenía crisis y había hecho que papá firmara papeles que no entendía. Después de 20 minutos conmigo, Catalina fue a hablar con Jaime en su habitación. Podía escuchar su voz suave haciéndole preguntas y las respuestas cuidadosas y literales de Jaime. Él le contó su horario diario exacto y cómo Carla se enojaba cuando él necesitaba tiempo extra para las transiciones. Dijo que Carla le dijo hace 3 semanas que él era demasiado trabajo y que tal vez sería más feliz en otro lugar con otros niños como él.
Catalina pasó casi una hora con Jaime, dejándolo mostrarle toda su colección de dinosaurios mientras le preguntaba sobre su relación con cada miembro de la familia. Cuando volvió a bajar parecía preocupada, pero no compartió lo que Jaime había dicho. Habló con Luisa después. Luego pasó tiempo con papá. Aunque esa conversación fue más corta porque él seguía confundiéndose sobre quién era ella. A primera hora de la tarde, Catalina pidió ver el documento de custodia que Carla había estado agitando antes. Luisa lo sacó de su bolsa donde la policía lo había devuelto después de fotografiarlo. Catalina estudió el papel cuidadosamente, pasando su dedo sobre el sello notarial en la parte inferior. Sacó su teléfono y tomó varias fotos desde diferentes ángulos, luego llamó a alguien y describió lo que estaba viendo. Usó palabras como impresión de sello irregular y posible falsificación. Le dijo a quien estaba en el teléfono que enviaría las imágenes de inmediato para verificación. Menos de una hora después, su teléfono sonó y salió para tomar la llamada. Cuando volvió a entrar, su expresión era más dura que antes. Nos dijo que el documento era fraudulento porque el sello notarial no coincidía con ningún notario registrado en el condado, y el documento nunca se había presentado ante el tribunal de familia como debería haber sido. Carla había creado papeles falsos y los cargaba como si fueran reales. Catalina llamó al sargento de policía que había estado aquí antes y le explicó lo que habían descubierto. En 30 minutos, 2 oficiales llegaron con papeles para una orden de cateo. Le pidieron a Luisa que les mostrara dónde guardaba Carla sus pertenencias personales y espacio de oficina. Luisa los llevó a la pequeña habitación fuera de la cocina que Carla usaba como su oficina en casa. Los oficiales comenzaron a revisar los cajones del escritorio y el archivero mientras Catalina, Luisa y yo esperábamos en la sala. Jaime estaba sentado en el piso organizando sus dinosaurios de nuevo porque la rutina lo ayudaba a sentirse seguro después de toda la interrupción. Podía escuchar a los oficiales hablando en voz baja y el sonido de papeles moviéndose. Después de unos 40 minutos, uno de ellos llamó a Catalina para que fuera a ver algo. Ella entró a la oficina y salió luciendo sombría. Le pidió a Luisa que fuera a ver también. Estuvieron allí otros 20 minutos antes de regresar a donde yo esperaba con Jaime. El oficial explicó que habían encontrado múltiples documentos con firmas falsificadas, todos supuestamente firmados por papá en los últimos 6 meses. Había formularios de consentimiento médico, autorizaciones financieras, documentos de seguro y 3 versiones diferentes de papeles de custodia. Carla había estado practicando la firma de papá y mejorando con el tiempo. También encontraron una carpeta con información sobre instalaciones en Nevada y Arizona, incluyendo listas de tarifas y arreglos de pago. Un documento mostraba que Carla recibiría 40,000 pesos por cada colocación que facilitara. Luisa sacó su teléfono y buscó en sus contactos hasta que encontró el número de la doctora Suárez. Salió al pasillo para hacer la llamada mientras los oficiales continuaban documentando lo que habían encontrado. Podía escuchar a Luisa explicando la situación y preguntando sobre la evaluación de capacidad de papá de hace 6 meses. Su voz se hizo más fuerte cuando describió los documentos falsificados en el esquema de Carla. Después de unos 10 minutos, regresó y puso su teléfono en altavoz para que la doctora Suárez pudiera hablar con los oficiales y con Catalina, la voz de la doctora. Suárez era clara y profesional al confirmar que había documentado en detalle que papá carecía de la capacidad para tomar decisiones legales o médicas desde hacía 6 meses. Dijo que había enviado copias de su evaluación al médico de cabecera de papá y lo había discutido con papá y Carla en una reunión familiar. Carla había estado presente cuando la doctora Suárez explicó que cualquier documento legal que papá firmara después de esa fecha sería inválido. La doctora Suárez dijo estar sorprendida de que Carla hubiera continuado haciendo que papá firmara cosas y proporcionaría testimonio escrito y sus registros médicos completos para cualquier procedimiento legal. También se ofreció a realizar una nueva evaluación del estado actual de papá si era necesario. Catalina le agradeció y terminó la llamada, luego tomó nota sobre todo lo que la doctora Suárez había dicho. Al final de la tarde, Catalina nos dijo que había tomado su determinación preliminar. Dijo que basándose en las entrevistas, los documentos fraudulentos y el testimonio de la doctora Suárez, había evidencia clara de abuso de ancianos e intento de poner en peligro a un menor. Recomendaba que Jaime y yo nos quedáramos en la casa con Luisa como tutora temporal mientras continuaba la investigación. Papá también permanecería en casa, pero necesitaría supervisión y una evaluación formal de capacidad. A Carla no se le permitiría regresar a la casa ni tener contacto con ninguno de nosotros pendiente del resultado de la investigación. El sargento de policía dijo que estaban poniendo una orden de protección de emergencia que se le entregaría a Carla en la estación. Catalina dijo que presentaría su informe esa noche y un juez revisaría todo a primera hora de la mañana para una orden de custodia temporal. A la mañana siguiente, la defensora de Jaime llamó para decirnos que estaba presentando una petición de emergencia ante el tribunal. Explicó que basándose en todo lo que Catalina documentó y el informe policial sobre los papeles de custodia falsos, tenía suficiente evidencia para pedir cambios inmediatos de tutela. El tribunal programó una audiencia para dentro de 3 días debido a la gravedad de la situación. Me sentí enferma de preocupación, pero también aliviada de que alguien oficial finalmente estuviera interviniendo para proteger a Jaime. Luisa se sentó conmigo en la mesa de la cocina mientras hablábamos con la defensora sobre lo que sucedería en la audiencia. La defensora dijo que la jueza Lorena revisaría todos los documentos, entrevistaría a las personas si era necesario y tomaría una decisión sobre quién debería tener autoridad legal sobre Jaime y papá.
No podía dejar de pensar en lo cerca que estuvo Carla de llevarse a Jaime y cómo casi no la detuvimos a tiempo. Esa tarde, el teléfono de Luisa sonó con un número que no reconoció. Contestó y su expresión cambió de inmediato. El abogado de Carla estaba al otro lado tratando de agendar una reunión para discutir todo. El abogado seguía diciendo que Carla estaba bajo mucho estrés y tomó algunas malas decisiones, pero que nunca quiso hacer ningún daño real. Sugirió que podíamos resolver esto sin pasar por una gran batalla judicial que molestaría a todos. La voz de Luisa se mantuvo calmada y fría mientras le decía que solo nos comunicaríamos a través de nuestro propio abogado de ahora en adelante. Colgó y me miró con ira en los ojos. El hecho de que estuvieran tratando de hacer que las acciones de Carla sonaran como simples errores, me enojó tanto que quise gritar. Carla había planeado enviar lejos a Jaime por dinero y mintió a todos al respecto. Eso no era estrés. Era calculado y estaba mal. Pasé el resto de ese día revisando cada pedazo de papel en la oficina de papá. Luisa me ayudó a revisar archiveros y cajones de escritorio buscando cualquier otra cosa que Carla pudiera haber falsificado. Alrededor de las 6 de la tarde, encontré una carpeta etiquetada Planificación Patrimonial que hizo que se me cayera el alma a los pies. Adentro había un testamento con fecha de hace 2 meses con la firma de papá al final. Lo leí y vi que le dejaba todo a Carla y específicamente nos excluía a mí, a Jaime y a Luisa por nombre. La firma se veía temblorosa y mal, como alguien tratando de copiar la letra de papá pero no lográndolo del todo bien. Llamé a Luisa y le mostré lo que encontré. Tomó fotos de cada página y se las envió a nuestra abogada de inmediato. Nuestra abogada llamó de vuelta en 20 minutos y dijo que esto era más evidencia del esquema de fraude de Carla. Nos pidió seguir buscando cualquier otro documento sospechoso y hacer copias de todo lo que encontráramos. Al día siguiente, Amelia vino a la casa para hacer una nueva evaluación de la condición de papá. Pasó 2 horas con él en su habitación haciendo preguntas y pruebas para revisar su memoria y habilidades de pensamiento. Cuando salió, su cara se veía triste y seria. Se sentó con Luisa y conmigo en la sala y explicó que la demencia de papá había empeorado mucho en solo 6 meses. Dijo que el estrés de la manipulación de Carla y los cambios en su rutina diaria probablemente hicieron que progresara más rápido de lo que normalmente lo haría. Papá ya no podía tomar ninguna decisión legal o médica por sí mismo y necesitaba a alguien vigilándolo todo el tiempo para mantenerlo a salvo. Ella escribiría un informe detallado para el tribunal explicando su estado actual y por qué cualquier documento que firmó en los últimos 6 meses debería considerarse inválido. Escuchar lo mal que estaba papá me dieron ganas de llorar, pero me mantuve entera porque había demasiado más que manejar en este momento. El martes por la mañana comenzó con la rutina usual de Jaime, pero luego Catalina apareció para otra entrevista y todo se desmoronó. Jaime había contado con su horario regular y el cambio lo desequilibró completamente. Comenzó a mecerse y hacer sonidos de angustia, luego escaló a golpearse las manos contra las piernas. Luisa y yo tratamos de calmarlo usando las técnicas que usualmente funcionaban, pero estaba demasiado alterado. Catalina retrocedió y nos dio espacio mientras trabajábamos con Jaime. Tomó casi 1 hora lograr que se calmara de nuevo, con ambas turnándonos para hablarle suavemente y ayudarlo a regular su respiración. Cuando finalmente se calmó, me senté en el piso junto a él sintiéndome agotada y asustada. Carla había querido ponerlo en un lugar donde nadie entendería sus necesidades ni sabría cómo ayudarlo cuando se abrumara. Esa gente solo lo habría sujetado o medicado en lugar de trabajar pacientemente a través de ello como nosotras. El pensamiento de lo que podría haber pasado me hizo sentir enferma. 3 días después de que se presentó la petición, todos nos vestimos formalmente para ir al tribunal. Jaime usó su camisa favorita con un gran dinosaurio al frente y llevó su libro de datos en ambas manos. Luisa nos llevó al juzgado y nos encontramos con nuestra abogada en el vestíbulo. Explicó lo que sucedería durante la audiencia y le dijo a Jaime que la jueza podría hacerle algunas preguntas. Entramos a la sala del tribunal y vi a Carla sentada en una mesa con su abogado al otro lado. Ella nos miró pero no dijo nada. La jueza Lorena entró y todos se pusieron de pie hasta que ella se sentó detrás de su gran escritorio. Comenzó a leer los papeles frente a ella, tomándose su tiempo y haciendo notas. Después de unos 10 minutos levantó la vista y comenzó a hacer preguntas sobre la línea de tiempo de todo lo que pasó. Quería saber exactamente cuándo Carla obtuvo el documento de custodia falso, cuándo el médico de papá dijo que ya no podía firmar papeles, y cuándo la policía encontró todas las firmas falsificadas. Su rostro se ponía más y más serio mientras leía el archivo de evidencia. El abogado de Carla se puso de pie y comenzó a hablar sobre cómo Carla solo estaba tratando de conseguir la atención adecuada para Jaime porque sus necesidades eran demasiado para que la familia las manejara en casa. Dijo que el documento de custodia era un malentendido, y Carla nunca quiso hacer nada ilegal. La jueza Lorena lo cortó a mitad de la frase y señaló uno de los papeles frente a ella. Dijo que el sello notarial en el documento de custodia era completamente falso, y eso por sí solo era un crimen grave. Luego leyó del informe que la defensora de Jaime escribió sobre lo bien que le iba en casa con el apoyo adecuado. Le preguntó al abogado de Carla cómo enviar a Jaime lejos a un centro en otro estado lo ayudaría cuando ya estaba estable y feliz. El abogado no tuvo una buena respuesta y se volvió a sentar luciendo incómodo. La defensora de Jaime preguntó si Jaime podía hablar con la jueza directamente. La jueza Lorena dijo que sí y le pidió a Jaime que se pusiera de pie.
Se paró junto a nuestra mesa todavía sosteniendo su libro de datos y comenzó a recitar la conversación telefónica de Carla del martes a las 4:17 p.m. Dijo cada palabra exactamente de la misma manera que le dijo a la policía, incluyendo el nombre de Ricardo y la parte sobre los 160,000 pesos. La jueza Lorena escuchó atentamente y luego le hizo a Jaime algunas preguntas gentiles sobre qué le gustaba hacer cada día y dónde quería vivir. Jaime le contó sobre su colección de dinosaurios y sus rutinas, y dijo que quería quedarse en casa conmigo y Luisa. Su voz era clara y honesta, y pude ver que la jueza creía cada palabra que decía. La jueza Lorena tomó un breve descanso para revisar todo una vez más. Cuando regresó dijo que le otorgaba a Luisa la tutela temporal de emergencia tanto de Jaime como de papá. Dijo que yo sería la cuidadora principal de Jaime ya que era mayor de 18 años, pero Luisa tendría la autoridad legal para tomar decisiones. Los derechos de Carla como madre y esposa quedaban suspendidos hasta que el caso criminal en su contra terminara. La jueza dijo que Carla no podía contactar a ninguno de nosotros ni acercarse a nuestra casa. Sentí un alivio tan fuerte que mis manos comenzaron a temblar. Jaime estaba a salvo. Papá estaba a salvo. Carla ya no podía lastimarnos. Salimos de la sala del tribunal y caminamos hacia el estacionamiento. Carla salió por una puerta lateral y comenzó a gritarnos desde el otro lado del lote. Gritó que arruinamos su vida y robamos su familia y que nos haría pagar por lo que hicimos. Los guardias de seguridad corrieron y agarraron sus brazos para evitar que se acercara más. Ella seguía gritando mientras le ponían las esposas. Uno de los guardias nos dijo que acababa de violar la orden de protección que la jueza puso y la estaban arrestando en ese momento. Ver a Carla perder el control así me asustó porque me di cuenta de que estaba lo suficientemente desesperada para hacer cualquier cosa. Incluso con la orden judicial y la policía involucrada, ella aún podría intentar lastimarnos si tenía la oportunidad. A la mañana siguiente, Luisa me ayudó a poner la nueva tabla de rutinas de Jaime en el refrigerador con secciones codificadas por colores para cada parte de su día. Escribimos desayuno a las 7:30, sesiones de terapia los martes y jueves, tiempo de organización de dinosaurios los domingos por la mañana justo como antes. Jaime estudió la tabla cuidadosamente e hizo 17 preguntas sobre qué pasaría si algo se retrasaba o cancelaba. Le expliqué que habíamos incluido tiempo de margen entre actividades para que un retraso no arruinara todo lo demás. Pareció satisfecho con esa respuesta y fue a arreglar su colección de dinosaurios en su habitación usando el mismo sistema que siempre había usado. Luisa hizo llamadas a su jefe explicando que necesitaba permiso familiar y sorprendentemente aprobaron 4 semanas de inmediato. Me dijo que su compañía tenía buenos beneficios para situaciones como la nuestra y que había estado allí el tiempo suficiente para tener el tiempo ahorrado. Entrevistamos a 3 asistentes de salud en el hogar antes de encontrar a alguien con quien papá parecía cómodo. El nombre de la mujer era Olivia, y había trabajado con pacientes con demencia por 12 años. Sabía cómo redirigir a papá cuando se confundía, y no se frustraba cuando él hacía las mismas preguntas repetidamente. Para el final de la primera semana nuestro hogar había encontrado un ritmo que realmente funcionaba. Jaime seguía sus rutinas, papá tenía cuidado constante, y Luisa manejaba todas las citas legales y médicas que se seguían acumulando. 2 semanas después del incidente en el juzgado, un detective llamó pidiéndonos ir a la estación de policía para una entrevista sobre las actividades de Carla. Nos sentamos en una sala de conferencias con el detective Anderson, quien tenía archivos esparcidos por la mesa. Explicó que habían estado investigando a Carla y a Ricardo por los últimos 10 días y descubrieron que este no era su primer esquema. Habían estado operando esto por 2 años apuntando a familias con niños discapacitados y parientes ancianos. Carla identificaba familias vulnerables a través de grupos de apoyo y foros en línea. Luego se metía en sus vidas. Se hacía amiga de los padres, ofrecía ayuda, ganaba confianza, luego comenzaba a manipular la situación para obtener control legal. Una vez que tenía la tutela o poder notarial, colocaba a la persona en el centro de Ricardo y cobraba comisiones de los pagos del seguro. Éramos la primera familia que contraatacaba y los exponía antes de que la colocación sucediera. El detective Anderson dijo que encontraron registros de otras 8 familias donde Carla y Ricardo lograron el esquema exitosamente. Esas familias nunca se dieron cuenta de lo que pasó porque Carla hacía que todo pareciera legítimo. El fiscal de distrito quería nuestra cooperación total para el enjuiciamiento porque nuestro caso tenía la evidencia más clara de intención y conspiración. La grabación de Jaime de la conversación telefónica combinada con los documentos falsificados les dio todo lo que necesitaban para construir un caso fuerte. 3 días después, una investigadora financiera vino a nuestra casa con una laptop llena de hojas de cálculo mostrando dónde gastó Carla los 800,000 pesos que robó de las cuentas de papá. Me senté en la mesa de la cocina mientras ella me guiaba a través de cada transacción. Carla retiraba efectivo regularmente y lo usaba para visitas a casinos en Atlantic City. Hizo 2 viajes a Las Vegas que costaron 160,000 pesos en total. Compró ropa de diseñador y joyas que aparecían en los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Había pagos a un centro de cirugía plástica por procedimientos que se hizo. Ni un solo peso fue para el cuidado de papá o gastos médicos como ella afirmaba. La investigadora me mostró recibos de cosas que Carla compró la misma semana que le dijo a papá que necesitaba dinero para su medicamento. Había comprado un bolso de 60,000 pesos mientras papá se quedaba sin sus recetas por 4 días. La historia de la cirugía de la hermana era completamente falsa.
Carla ni siquiera tenía una hermana según la verificación de antecedentes que hicieron. Había inventado toda la emergencia médica para justificar tomar el dinero y hacerse ver simpática. Me sentí enferma viendo la evidencia de cuán profundamente le había mentido a todos. La investigadora explicó que estaban construyendo un caso por abuso financiero de ancianos y fraude que agregaría años a cualquier sentencia que Carla recibiera por los otros cargos. El abogado de Carla llamó a nuestra abogada la semana siguiente tratando de negociar un acuerdo de culpabilidad que mantendría a Carla fuera de prisión. Sugirió libertad condicional, restitución y terapia obligatoria en lugar de tiempo en la cárcel. Nuestra abogada nos contó sobre la oferta durante una reunión en su oficina y pidió nuestra opinión. Dije absolutamente no. Carla había planeado secuestrar a Jaime y encerrarlo en un centro en otro estado donde nunca lo encontraríamos. Le había robado a papá mientras estaba enfermo y vulnerable. Había falsificado documentos y mentido a todos. Luisa estuvo completamente de acuerdo conmigo. Nuestra abogada llamó al fiscal y le dijo que nos oponíamos a cualquier trato que no incluyera tiempo serio en prisión. El fiscal nos llamó directamente 2 días después y explicó que no tenía intención de ofrecerle a Carla un trato indulgente de todos modos. Dijo que el objetivo depredador de Carla hacia personas vulnerables y niños requería las consecuencias más fuertes posibles. Estaba buscando sentencias máximas en todos los cargos. Nuestra abogada nos dijo que Carla probablemente enfrentaría de 5 a 10 años en prisión si era condenada por todos los cargos. Los cargos de fraude por sí solos conllevaban de 3 a 5 años y los cargos de abuso de ancianos agregaban más tiempo. Los cargos de intento de secuestro y poner en peligro a un menor podrían agregar aún más. Sentí alivio al escuchar que Carla enfrentaría consecuencias reales, pero también preocupación por el juicio y tener que testificar sobre todo lo que pasó. La defensora de Jaime vino el martes siguiente con una carpeta llena de información sobre servicios de discapacidad y programas de apoyo de los que nunca habíamos oído hablar. Se sentó con Luisa y conmigo en la mesa del comedor y revisó cada programa explicando lo que ofrecían y cómo aplicar. Había fondos para cuidados de respiro que pagarían para que alguien cuidara a Jaime para que Luisa y yo pudiéramos tomar descansos. Había servicios de terapia cubiertos por programas que no sabíamos que existían. Había financiamiento de apoyo educativo que ayudaría a Jaime a tener éxito en la escuela. La defensora nos ayudó a llenar solicitudes para 6 programas diferentes allí mismo en la mesa. Sabía exactamente qué información necesitaba cada uno y cómo redactar las cosas para cumplir con sus requisitos. En 2 semanas obtuvimos aprobación para cuidados de respiro y servicios de terapia. Jaime comenzó a trabajar con una terapeuta ocupacional llamada Sara, que se especializaba en ayudar a adolescentes autistas a desarrollar estrategias de afrontamiento. Le enseñó a Jaime técnicas para manejar interrupciones en su rutina sin tener crisis. Trabajó con él en reconocer cuándo se estaba abrumando y usar estrategias calmantes antes de llegar al punto de crisis. Después de solo 3 sesiones pude ver a Jaime usando las técnicas que ella le enseñó. Cuando su cita del martes se retrasó y empujó su hora de almuerzo, usó los ejercicios de respiración que Sara le mostró en lugar de alterarse. Papá tenía días buenos y días malos, pero noté que parecía más relajado en general sin Carla alrededor. En sus días malos no me reconocía ni sabía dónde estaba. En sus días buenos recordaba eventos recientes y podía tener conversaciones reales. Un buen día, unas 3 semanas después de que todo sucedió, papá me pidió que me sentara con él en su habitación. Me miró con ojos claros y se disculpó por no protegernos a Jaime y a mí de Carla. Dijo que sabía que algo andaba mal, pero su mente no funcionaba bien, y no podía descifrar qué hacer. Le dije que no era su culpa, y que Carla había explotado su enfermedad deliberadamente. Él lloró y dijo que debería haber sido más fuerte y haber visto a través de sus mentiras. Sostuve su mano y le expliqué que la demencia no era algo que él pudiera controlar, y Carla era una manipuladora experta que engañó a todos. Preguntó por Jaime y pareció aliviado cuando le dije que Jaime estaba a salvo y le iba bien, pero incluso durante esa conversación pude verlo cansándose y confundiéndose. Para el final me estaba haciendo preguntas que ya me había hecho 2 veces. La culpa que cargaba era obvia incluso a través de la demencia y deseé poder hacerle entender que nada de esto era su culpa. 3 semanas después de nuestra audiencia judicial, el detective Anderson llamó con noticias de que Ricardo había sido arrestado en Nevada. Agentes federales allanaron su centro y encontraron a 12 residentes que habían sido colocados allí bajo circunstancias similares a lo que Carla trató de hacer con Jaime. El centro fue cerrado inmediatamente y los residentes fueron devueltos a sus familias o trasladados a instalaciones de cuidado legítimas. Los investigadores encontraron registros que mostraban que Ricardo había estado operando este esquema por 4 años, no solo 2. Carla era su reclutadora más exitosa, trayendo más colocaciones que nadie más. Las familias comenzaron a presentarse con historias coincidentes una vez que se supo la noticia de los arrestos. Una mujer en Pensilvania describió cómo alguien se hizo amiga de ella en un grupo de apoyo y luego la convenció de colocar a su hijo autista en un centro que resultó ser la operación de Ricardo. Un hombre en Ohio le dijo a los investigadores que alguien obtuvo poder notarial sobre su madre y luego la trasladó a Nevada contra los deseos de la familia. El caso se estaba volviendo mucho más grande que solo nuestra situación. La oficina del fiscal federal se involucró porque la operación de Ricardo cruzaba líneas estatales. El detective Anderson dijo que nuestro caso era crucial porque teníamos la evidencia más clara y la documentación más detallada de cómo funcionaba el esquema.
La audiencia preliminar criminal de Carla ocurrió en una mañana fría a finales de noviembre. Luisa, Jaime y yo nos sentamos en la sala del tribunal viendo a Carla entrar con su nuevo abogado. Este era el tercer abogado que había contratado después de que los dos primeros renunciaran a su caso. El abogado se puso de pie e ingresó una declaración de no culpable en todos los cargos. Luego comenzó a argumentar que Carla tenía problemas de salud mental que explicaban su comportamiento. Dijo que había estado bajo estrés extremo cuidando a un esposo con demencia y un hijastro con necesidades especiales. Afirmó que había tenido un colapso y no estaba pensando claramente cuando tomó malas decisiones. El fiscal se puso de pie y presentó evaluaciones psiquiátricas mostrando que Carla era totalmente competente y entendía exactamente lo que estaba haciendo. La jueza revisó la evidencia por 20 minutos y luego anunció su decisión. Ordenó una evaluación psiquiátrica por un experto designado por el tribunal para resolver la cuestión del estado mental de Carla, pero le negó la fianza citando la violación de Carla a la orden de protección cuando nos confrontó en el estacionamiento. La jueza dijo que Carla había demostrado que era un riesgo de fuga y un peligro para nuestra familia. Carla se quedaría en la cárcel hasta el juicio. Viendo su cara cuando la jueza negó la fianza, vi miedo real por primera vez. Había sido tan confiada y controladora antes, pero ahora se estaba dando cuenta de que las consecuencias eran reales y no podía manipular su salida. Luisa y yo pasamos semanas discutiendo si vender la casa de papá y mudarnos a un lugar más pequeño. La casa era demasiado grande para nuestras necesidades y demasiado costosa de mantener. Papá necesitaba más atención de la que la configuración actual proporcionaba, y Jaime necesitaba un ambiente estable diseñado alrededor de sus rutinas. Finalmente decidimos que vender era la elección correcta, aunque significara una gran interrupción. Contratamos a un agente inmobiliario que se especializaba en ventas rápidas y comenzamos el proceso de clasificar años de pertenencias acumuladas. La parte más difícil fue decidir qué conservar y qué dejar ir. Encontré cajas de cosas de mamá que papá había guardado y pasé una tarde llorando mientras revisaba sus fotografías y cartas. Luisa me ayudó a empacar los artículos que importaban y donamos o vendimos todo lo demás. Vimos 12 casas antes de encontrar la correcta. Era una casa estilo rancho con 3 habitaciones y un patio trasero grande. Todo estaba en un nivel, lo que sería más fácil para papá a medida que su movilidad disminuyera. El patio trasero tenía un patio cubierto y mucho espacio para que Jaime configurara sus intereses. El vecindario era tranquilo y seguro. Hicimos una oferta y fue aceptada en 2 días. El día de la mudanza llegó 6 semanas después de que decidimos vender. Había estado temiendo esto porque los cambios mayores eran muy difíciles para Jaime, pero lo habíamos preparado cuidadosamente. Le dejamos elegir los colores de pintura para su nueva habitación. Medimos el espacio y planeamos exactamente dónde iría su colección de dinosaurios. Dibujamos mapas mostrando la distribución de la nueva casa. Visitamos 3 veces para que pudiera caminar y familiarizarse con ella. El día de la mudanza, Jaime me sorprendió manteniéndose calmado y enfocado. Dirigió a los de la mudanza sobre dónde poner sus muebles e inmediatamente comenzó a configurar su sistema de organización de dinosaurios en su nueva habitación. Había trazado una nueva rutina de domingo por la mañana que acomodaba la distribución diferente de la habitación. Me mostró su plan con notas detalladas sobre el tiempo y el orden. Su adaptabilidad me animó más que cualquier otra cosa que hubiera pasado. Había estado tan preocupada de que la mudanza causara un gran retroceso, pero en cambio, Jaime me estaba mostrando que podía manejar el cambio cuando se sentía seguro e involucrado en el proceso. Para el final del día, nuestra nueva casa se sentía más como un hogar que lo que la vieja jamás había sido con Carla allí. El informe del psiquiatra designado por el tribunal llegó 2 semanas después de nuestra mudanza. Me senté en la mesa de la cocina leyendo páginas de lenguaje técnico que se resumían en una conclusión clara. Carla era totalmente competente cuando planeó todo. Entendía el bien del mal. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando falsificó documentos e intentó institucionalizar a Jaime por dinero. El psiquiatra no encontró enfermedad mental, ni deterioro cognitivo, nada que excusara sus acciones. La estrategia de defensa de su abogado colapsó completamente. El fiscal de distrito llamó a Luisa esa tarde para explicar que avanzaban con el enjuiciamiento en 12 cargos de delitos graves. Fraude, falsificación, abuso de ancianos, poner en peligro a un menor, conspiración, cada cargo conllevaba tiempo serio en prisión. Luisa puso el teléfono en altavoz para que yo pudiera escuchar todo. El fiscal sonaba confiado sobre la condena dada la evidencia que habíamos reunido. Sentí alivio mezclado con agotamiento porque esta batalla legal estaba lejos de terminar. Esa misma semana, me inscribí en clases en línea para terminar mi licenciatura. Luisa me había estado empujando a mantener mis propias metas en lugar de convertirme solo en cuidadora. Me recordó que tenía 22 años con toda mi vida por delante. Elaboramos un horario donde yo podía estudiar en las mañanas mientras ella manejaba la rutina de desayuno de papá y la asistente de salud llegaba a las 9. Tomaba clases en las tardes cuando Jaime estaba en la escuela y estudiaba por la noche después de que todos se iban a la cama. Se sentía extraño enfocarse en mi educación mientras todo lo demás era un caos, pero Luisa insistió en que importaba. Dijo que perderme completamente en el cuidado no ayudaría a nadie a la larga. Me registré para 3 clases para empezar: psicología, sociología y composición en inglés. El trabajo del curso me dio algo en que enfocarme además de las fechas de la corte y citas médicas.
La defensora de Jaime sugirió que probara un grupo de habilidades sociales para adolescentes autistas que se reunía todos los jueves por la noche en el centro comunitario. Jaime se resistió al principio porque los jueves eran para organizar su colección de fósiles y ver documentales sobre vida marina prehistórica. Pero la defensora explicó que el grupo se enfocaba en intereses especiales y varios miembros amaban la paleontología. Eso llamó la atención de Jaime lo suficiente para aceptar una sesión de prueba. Llevé a Jaime al centro comunitario ese primer jueves, sintiéndome nerviosa sobre cómo lo manejaría. El líder del grupo era un maestro de educación especial que entendía el autismo y no trataba de forzar el contacto visual o la interacción física. Otros 6 adolescentes estaban sentados alrededor de una mesa compartiendo datos sobre sus intereses. Jaime escuchó en silencio durante los primeros 30 minutos, luego repentinamente comenzó a hablar sobre reptiles marinos del período Cretácico. Otro chico respondió inmediatamente con información sobre mosasaurios y pasaron la siguiente hora intercambiando datos de ida y vuelta. Ver a Jaime conectar con alguien que entendía su forma de comunicarse me llenó de una esperanza que no había sentido en meses. Llegó a casa esa noche y anunció que los jueves ahora incluirían grupo de habilidades sociales antes de la organización de fósiles. Su capacidad para ajustar su rutina cuando algo le importaba mostraba un crecimiento que no había esperado. La fecha del juicio se fijó para dentro de 3 meses. Nuestra abogada programó múltiples sesiones de preparación para alistarnos para el testimonio. Explicó que la defensa de Carla trataría de desacreditar todo lo que dijéramos. Alegarían que la memoria de Jaime no era confiable debido a su autismo. Sugerirían que yo era una hijastra celosa que resentía la relación de Carla con papá. Pintarían a Carla como una cuidadora estresada que cometió errores bajo presión en lugar de una criminal calculadora. La abogada nos guió a través de posibles preguntas y cómo responderlas claramente sin ponernos emocionales. Advirtió que testificar sería difícil porque el abogado de Carla intentaría confundirnos y molestarnos. Me sentí enferma pensando en enfrentar a Carla en la corte, pero estaba decidida a llevar esto hasta el final. Jaime necesitaba justicia y papá merecía protección, incluso si ya no podía entender lo que estaba pasando. La condición de papá siguió deteriorándose gradualmente durante esos meses. Tenía más días malos que buenos. Olvidaba dónde estaba y llamaba a mi mamá que había muerto hacía 6 años. Preguntaba sobre ir a trabajar aunque había estado discapacitado por 2 años. El neurólogo explicó que la demencia de inicio temprano a menudo progresaba más rápido que el tipo de inicio tardío. Necesitábamos enfocarnos en mantener a papá cómodo y seguro en lugar de esperar una mejoría. Luisa y yo tomamos la desgarradora decisión de iniciar servicios de cuidados paliativos. Una enfermera de cuidados paliativos comenzó a visitar 3 veces por semana para revisar los signos vitales de papá y ajustar sus medicamentos. La enfermera era amable y paciente, explicando todo en términos que podíamos entender. Dijo que papá podría tener meses o posiblemente 1 año, dependiendo de qué tan rápido progresara la enfermedad. Jaime no captaba completamente lo que estaba pasando, pero sabía que papá estaba enfermo. Se sentaba con papá a veces y leía sus libros de dinosaurios en voz alta, aunque papá ya no pudiera seguir las palabras. La simple presencia parecía consolarlos a ambos. 2 meses antes del juicio, todo cambió de nuevo. El abogado de Carla contactó al fiscal de distrito con una oferta de culpabilidad. Carla se declararía culpable de 6 cargos de delitos graves a cambio de retirar los otros cargos y una sentencia recomendada de 7 años en prisión. El fiscal llamó para pedir nuestra opinión porque la opinión de la víctima importaba en las negociaciones de culpabilidad. Luisa, nuestra abogada y yo lo discutimos por horas. Parte de mí quería que Carla enfrentara los 12 cargos y obtuviera el tiempo máximo en prisión. Pero nuestra abogada explicó que los juicios eran impredecibles y los jurados a veces tomaban decisiones inesperadas. El acuerdo de culpabilidad garantizaba la condena y un tiempo significativo en prisión. Más importante aún, significaba que Jaime no tendría que testificar. Ponerlo en el estrado sería traumático incluso con preparación. Después de hablarlo con todos, incluida la defensora de Jaime, acordamos apoyar el acuerdo de culpabilidad. 7 años se sentía como justicia, incluso si no era el castigo máximo posible. La audiencia de declaración ocurrió en una mañana fría de martes a finales de noviembre. Todos fuimos a la corte. Yo, Luisa, nuestra abogada y la defensora de Jaime. Jaime se quedó en casa con la asistente de salud porque no había razón para hacerlo pasar por esto. Carla se paró ante la jueza Mendoza usando un traje naranja porque le habían negado la fianza después de violar la orden de protección. La jueza preguntó si entendía que estaba renunciando a su derecho a juicio al declararse culpable. Carla dijo que sí con voz plana. El fiscal leyó cada cargo en voz alta. Fraude. Falsificación. Abuso de ancianos. Poner en peligro a un menor. Conspiración. Después de cada uno, la jueza Mendoza preguntó cómo se declaraba Carla. Culpable. Culpable. 6 veces Carla admitió lo que había hecho. No ofreció disculpa ni explicación. Solo declaraciones de culpabilidad mecánicas como si estuviera leyendo un guión. La jueza Mendoza aceptó la declaración, pero dijo que reservaba la sentencia para un mes después para revisar las declaraciones de impacto de las víctimas y las recomendaciones de sentencia. El abogado de Carla solicitó que permaneciera libre bajo fianza pendiente de sentencia, pero la jueza Mendoza lo negó de inmediato. Carla se quedaría en la cárcel hasta la sentencia.
Viendo su cara cuando la jueza dio ese fallo, vi miedo real reemplazar la expresión en blanco que había usado toda la mañana. Pasé las siguientes 2 semanas escribiendo mi declaración de impacto de víctima. 5 páginas describiendo cómo las acciones de Carla afectaron a nuestra familia. El terror que sentí cuando escuché su llamada telefónica. El trauma de ver a Jaime tener una crisis mientras hombres extraños intentaban llevárselo. La traición de descubrir que había estado robando sistemáticamente a papá y falsificando su firma durante meses. El impacto continuo de manejar la salud en declive de papá, mientras trataba de mantener algún tipo de vida normal para Jaime. Escribí sobre las pesadillas que todavía tenía donde Carla lograba llevarse a Jaime. Escribí sobre los problemas de confianza que ahora tenía con cualquier persona nueva que entrara en nuestras vidas. Quería que la jueza Mendoza entendiera el alcance completo del daño que Carla causó a personas que la habían recibido en nuestra familia. Luisa escribió su propia declaración describiendo la carga financiera y el costo emocional de convertirse en tutora inesperada de su sobrino y cuñado. La defensora de Jaime presentó una declaración sobre el daño psicológico que Carla pretendía al intentar institucionalizar a un niño autista que prosperaba en casa. Queríamos que la jueza viera que las acciones de Carla no eran solo violaciones legales, sino ataques a los miembros más vulnerables de nuestra familia. La audiencia de sentencia llegó un viernes por la mañana, 3 semanas antes de Navidad. El juzgado estaba decorado con coronas y guirnaldas, lo cual se sentía incorrecto dado para lo que estábamos allí. La jueza Mendoza pasó 20 minutos revisando el expediente del caso, el acuerdo de culpabilidad, las declaraciones de impacto de las víctimas y las recomendaciones de sentencia. Luego miró directamente a Carla y comenzó a hablar. Dijo que explotar a personas vulnerables, especialmente niños y personas con deterioro cognitivo, representaba una profunda traición a la confianza que golpeaba los cimientos de la familia y la sociedad. Dijo que Carla había atacado a su propio hijastro y esposo para beneficio financiero con total desprecio por su bienestar o dignidad. Dijo que la evaluación psiquiátrica mostró que Carla era totalmente capaz de entender sus acciones y eligió cometer crímenes de todos modos. La jueza Mendoza sentenció a Carla a 8 años de prisión, 1 año más que la recomendación del acuerdo, sin elegibilidad para liberación anticipada. La sala del tribunal estaba en silencio excepto por la respiración entrecortada de Carla cuando escuchó 8 años en lugar de 7. Carla fue llevada esposada por 2 alguaciles. No nos miró mientras se iba. Sentí alivio invadirme porque ya no podía lastimarnos. Pero también sentí ira por todo lo que había hecho y tristeza de que los últimos años de papá estuvieran envenenados por alguien en quien había confiado lo suficiente como para casarse. Luisa apretó mi mano y nos levantamos para irnos. Nuestra abogada dijo que presentaría la demanda civil la próxima semana para recuperar el dinero robado. Salimos del juzgado al aire frío de diciembre y tomé mi primer respiro profundo en meses. No había terminado completamente, pero la mayor amenaza se había ido. Carla estaría en prisión hasta que Jaime tuviera 21 años. Para entonces sería un adulto con su propia vida y sueños. Ella ya nos había robado suficiente. No tendría la oportunidad de robar su futuro también. Nuestra abogada se reunió con nosotras la semana siguiente para discutir el caso civil. Se sentó frente a Luisa y a mí en la mesa de conferencias de su oficina con carpetas esparcidas que contenían estados de cuenta bancarios y documentos falsificados. Explicó que podíamos demandar al patrimonio de Carla por el dinero robado e ir tras la organización de Ricardo como co-conspiradores. Luisa firmó el papeleo autorizando la demanda mientras yo observaba a través de la ventana de la oficina cómo comenzaba a caer nieve afuera. La abogada dijo que los activos de Carla eran limitados, pero podríamos recuperar parte de los 800,000 pesos que había tomado de las cuentas de papá. Presentó la demanda al día siguiente, y el abogado de Carla respondió en una semana pidiendo llegar a un acuerdo. Sabían que no podían ganar con toda la evidencia que teníamos. Las negociaciones del acuerdo tomaron 3 semanas de ofertas de ida y vuelta hasta que ambos lados acordaron 600,000 pesos. Habíamos perdido 200,000 pesos en los gastos de Carla, pero recuperar la mayor parte se sintió como una pequeña victoria. El dinero fue directo a una cuenta de fideicomiso que nuestra abogada estableció para los gastos de cuidado de papá y las necesidades futuras de Jaime. No resolvería todo, pero alivió la preocupación constante por las facturas médicas y los costos de terapia. Luisa manejó todo el papeleo financiero mientras yo me enfocaba en manejar el cuidado diario de papá y las rutinas de Jaime. Papá comenzó a deteriorarse más rápido durante los siguientes meses. Sus días buenos se volvieron menos frecuentes y olvidaba quiénes éramos por horas a la vez. La asistente de salud venía cada mañana para ayudarlo a bañarse y vestirse porque ya no podía manejar esas tareas. Jaime notó los cambios, pero no entendía lo que significaban. Se sentaba en el piso junto al sillón de papá leyendo su enciclopedia de dinosaurios en voz alta, incluso cuando papá miraba fijamente la televisión sin expresión. Le pregunté a Jaime una vez por qué seguía leyendo cuando papá no respondía. Me miró confundido y dijo que a papá siempre le gustaba escuchar sobre dinosaurios, así que debería seguir escuchando sobre ellos. La lógica simple hizo que me doliera el pecho. Papá parecía más tranquilo cuando Jaime estaba cerca, incluso si no podía seguir las palabras. Algunas tardes los encontraba a ambos en la sala con los libros de Jaime esparcidos por todas partes y la mano de papá descansando en el hombro de Jaime. Ninguno de los dos hablaba, pero la presencia tranquila parecía consolarlos a ambos. 6 meses después de la sentencia de Carla, papá dejó de comer mucho.
La enfermera de cuidados paliativos dijo que su cuerpo se estaba apagando y debíamos prepararnos. Luisa tomó otro permiso del trabajo y se mudó de nuevo con nosotras. Pusimos una cama de hospital en la habitación de papá y nos turnamos para sentarnos con él las 24 horas. Jaime hizo preguntas detalladas sobre qué pasa cuando la gente muere. Quería saber si papá dejaría de respirar primero o si su corazón se detendría primero. Traté de explicar gentilmente que no sabíamos exactamente cómo sucedería, pero papá no tendría dolor. Jaime asintió y volvió a organizar su colección de dinosaurios por tamaño en lugar de periodo geológico. Dijo que a papá le gustaban más los grandes, así que los quería donde papá pudiera verlos. Un martes por la mañana, justo después del amanecer, papá tomó 3 respiraciones lentas y luego se detuvo. Luisa y yo estábamos sentadas a cada lado de su cama sosteniendo sus manos. La enfermera revisó su pulso y confirmó que se había ido. Me sentí entumecida y aliviada al mismo tiempo porque él había estado sufriendo y ahora no. Jaime entró cuando lo llamamos y miró a papá por un largo minuto. Preguntó si el cerebro de papá había dejado de funcionar completamente ahora. Dije que sí. Preguntó si eso significaba que papá ya no estaba confundido. No lo había pensado de esa manera, pero le dije que tal vez eso era cierto. Jaime tocó la mano de papá cuidadosamente y dijo adiós. Luego preguntó cuándo sería el funeral y qué diríamos sobre papá. Expliqué que tendríamos un servicio pequeño y la gente compartiría recuerdos. Jaime insistió en que teníamos que incluir datos sobre dinosaurios porque papá siempre alentó su interés en la paleontología. Luisa estuvo de acuerdo de inmediato. En el funeral 3 días después, Jaime se paró frente a 20 personas y recitó 5 datos sobre el Triceratops, que había sido el favorito de papá. Explicó que papá le enseñó a amar aprender y nunca lo hizo sentir mal por ser diferente. Varias personas lloraron, pero Jaime simplemente se volvió a sentar y cruzó las manos en su regazo. El tribunal programó una audiencia 2 semanas después del funeral de papá para finalizar la tutela permanente. Luisa había sido la tutora temporal de Jaime, pero ahora necesitábamos hacerlo oficial. La jueza Mendoza revisó todos los documentos y le preguntó a Jaime si entendía lo que significaba la tutela. Jaime explicó con detalle preciso que Luisa tomaría decisiones legales por él, pero yo seguiría siendo su cuidadora principal y trabajaríamos juntos. La jueza sonrió y dijo que eso era exactamente correcto. Firmó la orden de tutela y le dijo a nuestra familia que estaba impresionada por cómo habíamos protegido a Jaime y nos habíamos apoyado mutuamente a través de la crisis. Al salir del juzgado sentí el peso del último año presionándome. Carla estaba en prisión. Papá se había ido. Pero Jaime estaba a salvo y eso era lo que más importaba. Terminé mi último semestre de la universidad 8 meses después de que todo comenzó. Equilibrar las clases con el cuidado de Jaime y los procedimientos legales había sido brutal, pero logré completar todos mis requisitos. Luisa y Jaime vinieron a mi ceremonia de graduación y se sentaron en la 4ª fila vitoreando cuando llamaron mi nombre. Caminé por el escenario pensando en lo cerca que estuve de abandonar cuando Carla intentó llevarse a Jaime. Mi asesor académico me había ayudado a navegar extensiones y calificaciones incompletas para que pudiera terminar a pesar de todo. Después de la ceremonia, revisé mi correo electrónico y encontré una carta de aceptación de un programa de posgrado en trabajo social. Había aplicado por impulso inspirada por Catalina, la trabajadora social y defensora de Jaime que nos había ayudado tanto. El programa me permitiría ayudar a otras familias que enfrentan crisis similares. Luisa me abrazó fuerte cuando le mostré la carta de aceptación. Dijo que mamá estaría orgullosa. Jaime cumplió 14 años en julio, y su interés especial comenzó a expandirse. Todavía amaba los dinosaurios, pero ahora pasaba horas investigando programas de paleontología en diferentes universidades. Hacía hojas de cálculo comparando requisitos curriculares e intereses de investigación de la facultad. Me hacía preguntas detalladas sobre solicitudes universitarias y qué calificaciones necesitaría. Lo ayudé a investigar escuelas con buenos servicios de apoyo para discapacitados porque necesitaría adaptaciones para su autismo. Imprimió información sobre 5 universidades y las clasificó por la calidad de sus colecciones de fósiles. Sus sueños se estaban convirtiendo en planes reales, y verlo pensar en su futuro me llenaba de esperanza. Había pasado de ser un objetivo para la explotación de Carla a ser un niño planeando su educación. Esa transformación se sintió como la victoria más grande. Luisa decidió vender su viejo lugar y mudarse permanentemente a nuestra ciudad. Había estado viajando de ida y vuelta durante meses y ya no tenía sentido. Encontró un departamento a 10 minutos de nuestra casa y se mudó en un fin de semana. Jaime la ayudó a desempacar y organizó sus gabinetes de cocina por tamaño y frecuencia de uso. Ella rió y los dejó así. Me dijo una noche que nunca esperó convertirse en copadre de su sobrino y hermano, pero nuestra familia se había convertido en lo más importante de su vida. Entendí lo que quería decir. Nos veíamos diferentes a como éramos hace 2 años, pero éramos más fuertes. Nadie mentía ni ocultaba cosas. Trabajábamos juntos y nos protegíamos mutuamente. Eso es lo que debería ser una familia. El correo trajo un aviso sobre el juicio criminal de Ricardo. Había sido sentenciado a 15 años de prisión, y su organización fue demandada por 8 familias diferentes. Nuestro caso había iniciado un efecto dominó que protegió a otras personas vulnerables de la misma explotación. El fiscal envió una carta agradeciéndonos por nuestra cooperación y explicando que nuestra evidencia había sido crucial para construir casos contra Ricardo y su red.
Saber que habíamos hecho esa diferencia me ayudó a darle sentido a todo lo que habíamos pasado. Carla había intentado destruir nuestra familia por dinero, pero en cambio expuso un sistema que estaba lastimando a muchas familias. Otros niños como Jaime estaban más seguros ahora porque habíamos contraatacado. Un año después de la sentencia de Carla, comencé mi programa de posgrado en trabajo social. Tomaba mayormente clases nocturnas para poder estar en casa con Jaime durante el día. Luisa ajustó su horario de trabajo para cubrir los tiempos en que yo estaba en clase. Desarrollamos rutinas fluidas que permitían a todos perseguir sus metas mientras nos asegurábamos de que Jaime tuviera apoyo constante. Le iba bien en segundo de secundaria y se había unido a un club de paleontología que se reunía 2 veces al mes. El club hacía excursiones a sitios de excavación y museos. Jaime llegaba a casa de cada viaje hablando sin parar sobre fósiles y formaciones rocosas. Su autismo significaba que procesaba el mundo de manera diferente, pero con el apoyo adecuado estaba prosperando. Lo veía crecer más confiado cada mes y me sentía agradecida de haberlo protegido del plan de Carla. Ella había querido institucionalizarlo para obtener ganancias. En cambio, él estaba participando en clubes y planeando la universidad y viviendo la vida que merecía. Una carta llegó por correo unos 3 meses después con un sello estatal oficial en el sobre. La defensora de Jaime había nominado a nuestra familia para un premio estatal reconociendo la defensa de personas con discapacidades. Leí la carta 2 veces porque se sentía irreal que alguien reconociera lo que habíamos pasado como algo digno de celebrar. La ceremonia estaba programada para el mes siguiente en el edificio del Capitolio Estatal. Jaime quería saber exactamente qué pasaría en la ceremonia, así que llamé al organizador y obtuve un horario detallado para él. Lo estudió cuidadosamente e hizo preguntas sobre dónde nos sentaríamos y a qué hora comenzaría cada parte. La previsibilidad lo ayudó a sentirse listo. El día de la ceremonia condujimos al Capitolio y encontramos el auditorio donde se celebraba el evento. Jaime usó una camisa de botones con pequeños estampados de dinosaurios que Luisa había encontrado en línea. Alrededor de 50 familias estaban siendo reconocidas por diferentes logros relacionados con la defensa y el apoyo a la discapacidad. Cuando llegó nuestro turno, Jaime caminó al podio conmigo y Luisa paradas detrás de él. Había escrito su propio discurso, y lo practicó 17 veces según su cuenta. Explicó cómo su autismo le dio la capacidad de recordar las palabras exactas de Carla en su conversación telefónica, y cómo esa memoria ayudó a protegernos tanto a él como a papá de su plan. Su voz se mantuvo firme mientras hablaba de estar orgulloso de quién era y agradecido por una familia que entendía sus necesidades. La audiencia aplaudió y varias personas se nos acercaron después para compartir sus propias historias sobre luchar por sus familiares discapacitados. Una mujer le dijo a Jaime que era valiente y él la corrigió diciendo que no era valiente, solo preciso sobre lo que escuchó. Eso la hizo reír y le dijo que la precisión era su propio tipo de coraje. Mi colocación de pasantía en una agencia de servicios familiares comenzó la semana siguiente. Trabajé con familias navegando sistemas de tutela y discapacidad, ayudándoles a entender sus opciones y encontrar recursos. El trabajo me desafió porque cada situación familiar era diferente, y los sistemas eran complicados. Conocí padres tratando de proteger a sus hijos adultos discapacitados de cuidadores depredadores. Conocí hermanos asumiendo responsabilidades de tutela que nunca esperaron. Conocí abuelos criando nietos discapacitados después de que sus propios hijos murieron o desaparecieron. Cada caso me recordaba nuestra experiencia con Carla y lo cerca que habíamos estado de perder a Jaime. Usé lo que habíamos aprendido para ayudar a estas familias a evitar trampas similares. Les mostré cómo documentar todo, cómo cuestionar documentos sospechosos, cómo exigir segundas opiniones en decisiones médicas. Cada familia que ayudé se sintió como honrar lo que habíamos sobrevivido y hacer que la memoria de papá contara para algo más allá de nuestro hogar. Luisa comenzó a salir con alguien que conoció a través de un grupo de apoyo para cuidadores familiares. Su nombre era Noé y había criado a su sobrino después de que su hermana fuera a prisión por cargos de drogas. Entendían la vida del otro de maneras que la mayoría de la gente no podía. Luisa lo trajo a cenar una noche y Jaime lo entrevistó sobre su dinosaurio favorito, y si sabía la diferencia entre los periodos Triásico y Jurásico. Noé respondió seriamente y admitió que no sabía mucho sobre dinosaurios, pero estaba dispuesto a aprender. Eso satisfizo los requisitos de Jaime para su aprobación. Ver a Luisa reconstruir su vida personal mientras mantenía su compromiso con nosotros me mostró que cuidar no significaba renunciar a todo lo demás. Podíamos tener nuestras propias identidades y sueños y relaciones mientras seguíamos estando ahí el uno para el otro. Ella había sacrificado mucho para ayudarnos, pero no estaba sacrificando todo su futuro. Ese equilibrio parecía importante. El correo trajo una carta de aceptación para Jaime de un programa de verano para adolescentes interesados en la paleontología en un museo de historia natural a 2 horas de distancia. Había aplicado 3 meses antes con ayuda de su consejero escolar. El programa duraba 2 semanas con los participantes alojándose en dormitorios supervisados en un campus universitario. Jaime leyó la carta de aceptación 4 veces, y luego hizo preguntas detalladas sobre el horario diario, asignaciones de compañeros de cuarto, y qué pasaría si tenía una crisis. Contactamos al coordinador del programa, quien explicó que tenían experiencia con participantes autistas y trabajarían con las necesidades de Jaime.
Nos preparamos cuidadosamente, empacando sus artículos de confort y creando un horario visual para cada día. Llamaba a casa cada noche para reportar qué fósiles había examinado y qué había aprendido. Cuando lo recogimos al final de las 2 semanas, habló sin parar durante todo el viaje a casa sobre reptiles marinos del período Cretácico y las técnicas adecuadas para la preparación de fósiles. El programa había sido su primer tiempo extendido fuera de casa y lo había manejado exitosamente. 2 años después de que todo comenzó con la llamada telefónica de Carla, caminé por el escenario en mi ceremonia de posgrado para recibir mi maestría en trabajo social. Luisa y Jaime se sentaron en la audiencia vitoreando más fuerte que nadie. Había aceptado un trabajo en una organización sin fines de lucro especializada en derechos de discapacidad y defensa familiar comenzando el mes siguiente. La posición me permitiría trabajar directamente con familias mientras también ayudaba a dar forma a políticas y programas. Después de que terminó la ceremonia, Jaime se acercó al micrófono durante la recepción cuando invitaron a los familiares a hablar. Había escrito un discurso sin decirle a nadie. Habló sobre cómo yo lo había protegido cuando Carla intentó enviarlo lejos y cómo familia significaba aparecer el uno para el otro incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Dijo que yo le había enseñado que proteger a las personas que amas era el trabajo más importante que cualquiera podía hacer. Sus palabras me hicieron llorar frente a todos y no me importó quién viera. Establecimos un pequeño fondo de becas en nombre de papá para estudiantes con discapacidades persiguiendo educación científica. Jaime ayudó a diseñar los criterios de solicitud, insistiendo en que debería enfocarse en la pasión y el potencial en lugar de las calificaciones. Dijo que algunas de las personas más inteligentes que conocía no obtenían buenos resultados en los exámenes porque los exámenes medían las cosas equivocadas. Establecimos el fondo con dinero recuperado de la demanda civil contra Carla, más donaciones de familiares y amigos. La primera receptora fue una chica autista que quería estudiar biología marina. Le envió a Jaime una carta de agradecimiento describiendo su sueño de investigar patrones de comunicación de ballenas. Jaime respondió con una lista de libros recomendados sobre evolución de mamíferos marinos. Un aviso llegó de la Junta de Libertad Condicional 5 años después de la sentencia de Carla. Era elegible para libertad condicional y teníamos el derecho de presentar declaraciones sobre su liberación. Luisa, Jaime y yo escribimos declaraciones oponiéndonos a su libertad condicional. Describí cómo sus acciones habían traumatizado a Jaime y robado los últimos años de papá. Luisa explicó el impacto continuo de la traición de Carla en la capacidad de nuestra familia para confiar en otros. Jaime escribió un relato factual del plan de Carla y su falta de remordimiento durante la audiencia de declaración. La Junta de Libertad Condicional celebró una audiencia y asistimos para asegurarnos de que nuestras voces fueran escuchadas. Negaron la solicitud de Carla citando su falta de remordimiento y la gravedad de sus crímenes contra miembros vulnerables de la familia. Salimos de la audiencia sintiéndonos aliviados pero también listos para seguir adelante independientemente de su estado. La presencia o ausencia de Carla ya no nos definía. Jaime cumplió 16 años y comenzó a pensar seriamente en su futuro más allá de solo amar a los dinosaurios. Estaba prosperando en la escuela con un pequeño grupo de amigos que compartían sus intereses en ciencia e historia natural. Se reunían 2 veces por semana para ver documentales y discutir sobre teorías evolutivas. Jaime investigó universidades con fuertes programas de paleontología y buenos servicios de apoyo para discapacitados. Hizo hojas de cálculo comparando escuelas basadas en investigación de la facultad, colecciones de fósiles, accesibilidad del campus y recursos de apoyo para el autismo. Me hizo preguntas detalladas sobre solicitudes universitarias, ayuda financiera y cómo sería vivir en un dormitorio. Sus sueños se estaban convirtiendo en planes concretos con líneas de tiempo y pasos a seguir. Quería estudiar paleontología de vertebrados y tal vez trabajar en un museo o enseñar en una universidad algún día. Esas metas parecían completamente alcanzables con el apoyo adecuado. Luisa y Noé se comprometieron un sábado por la mañana durante el desayuno cuando él le preguntó mientras ella comía cereal. Ella dijo que sí de inmediato y nos llamó enseguida. Jaime y yo ayudamos a planear la boda, que querían mantener pequeña y centrada en la familia. La ceremonia ocurrió en un jardín con unos 30 invitados. Durante la recepción, Jaime dio un brindis que había preparado y practicado. Habló sobre cómo Luisa nos había salvado y construido una familia real de las piezas rotas que Carla dejó atrás. Dijo que Luisa le enseñó que la familia no se trataba solo de biología, sino de personas que aparecían cuando las cosas se ponían difíciles, y se quedaban incluso cuando sería más fácil irse. Le dio la bienvenida a Noé a nuestra familia y le dijo que las expectativas incluían aprender sobre dinosaurios y estar disponible para llamadas telefónicas de emergencia. Todos rieron y Noé prometió cumplir con todos los requisitos. Fui promovida a directora de programa en mi organización sin fines de lucro 18 meses después de comenzar allí. La posición significaba supervisar servicios para 50 familias navegando sistemas de tutela y discapacidad. Contraté personal que tenía experiencia vivida con discapacidad, ya sea personalmente o como familiares. Construimos un equipo que entendía lo que las familias pasaban porque lo habíamos pasado nosotros mismos. Creamos recursos que podrían habernos ayudado hace 3 años cuando luchábamos contra Carla y tratábamos de descifrar el sistema legal. Cada familia que servimos recibía un defensor asignado que explicaba sus opciones claramente y les ayudaba a evitar situaciones depredadoras. Rastreamos resultados y vimos familias protegiendo exitosamente a sus miembros discapacitados mientras mantenían su calidad de vida.
El trabajo se sentía significativo de maneras que mis viejos planes nunca lo habían hecho. El servicio conmemorativo de papá ocurrió 3 meses después, y Jaime leyó de su libro de dinosaurios porque eso se sentía correcto. El director funerario parecía confundido, pero le dije que era perfecto. Jaime explicó cómo los paleontólogos estudian eventos de extinción para entender cómo la vida se adapta y continúa, y todos entendieron lo que quería decir sin que tuviera que decirlo directamente. Carla permaneció en prisión. Sus apelaciones fueron negadas una tras otra porque la evidencia en su contra era abrumadora. Ricardo obtuvo 15 años por su esquema de fraude de instalaciones e investigadores encontraron otras 11 familias a las que había apuntado de la misma manera que intentó apuntarnos a nosotros. Nuestro caso comenzó todo el desmoronamiento para él. Luisa vendió su casa y se mudó al vecindario comprando un lugar a 2 calles para poder estar cerca, pero todos teníamos nuestro propio espacio. Conoció a alguien en un grupo de apoyo para cuidadores familiares, un maestro llamado Noé que tenía la custodia de su sobrino y entendían la vida del otro de maneras que otras personas no podían. Terminé mi título en línea mientras trabajaba medio tiempo en una organización sin fines de lucro que ayudaba a familias a navegar servicios de discapacidad y problemas de tutela. Cada familia que ayudé se sintió como honrar lo que sobrevivimos. Jaime cumplió 16 años y comenzó a investigar universidades con fuertes programas de paleontología y buenos servicios de apoyo para el autismo. Hizo hojas de cálculo comparando escuelas y me hizo preguntas sobre la vida en dormitorios y planes de comida. Su futuro era real y posible. Luisa y Noé se casaron en una ceremonia pequeña donde Jaime dio un brindis sobre que la familia son las personas que aparecen cuando las cosas se ponen difíciles. Fui promovida a directora de programa contratando personal que tenía experiencia vivida con discapacidad. Construimos recursos que podrían habernos ayudado hace 3 años. 3 años después de que todo comenzó, nuestra familia era diferente pero más fuerte. Jaime sobresalía en clases de ciencias avanzadas y tenía amigos que compartían sus intereses. Luisa estaba felizmente casada, pero aún venía 2 veces por semana a cenar. Hice una diferencia real en el trabajo mientras permanecía como el apoyo principal de Jaime. Sanamos sin olvidar lo que sobrevivimos. Un domingo por la mañana vi a Jaime organizar su colección de dinosaurios por periodo geológico, justo como lo hizo el día que todo cambió. Pero ahora lo hacía en un hogar seguro con personas que lo amaban y protegían, planeando un futuro donde su autismo fuera apoyado en lugar de explotado. No solo sobrevivimos a la traición de Carla, construimos algo mejor a partir de ello, y esa victoria era lo que más importaba.